Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Avellaneda, Buenos Aires. Su nombre real era Adalberto, aunque prácticamente nadie lo conoció así. En una entrevista dijo tener hermosos recuerdos de su infancia y hacía muchas travesuras. Decía ser muy inquieto de niño. Es que Brandoni soñaba con ser futbolista antes que actor. En aquel momento, en su barrio, existían 2 cines que el pequeño Luis frecuentaba con devoción casi religiosa. Allí, antes de cumplir 10 años, se convirtió en un devoto fanático del cine argentino. Las pantallas de esas salas humildes fueron su primera escuela de actuación, aunque él todavía no lo sabía. A los 13 años, la familia Brandoni abandonó Dock Sud y se mudó a Núñez. En un baile escolar, cuando tenía 16 años, Luis conoció a Marta Bianchi. El flechazo fue instantáneo y la relación que comenzó en ese salón de baile duraría 38 años. Tras completar la escuela secundaria, Brandoni tomó la decisión que marcaría toda su vida: ingresar al Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. La formación en el conservatorio le brindó no solo técnica, sino también una visión del teatro como herramienta social y política, una concepción que lo acompañaría toda la vida. En ese momento, sus maestros podrían percibir un enorme talento en un joven y un prometedor Brandoni. Tenía apenas 22 años. Su primera aparición cinematográfica relevante fue en Tute Cabrero en 1968. Desde aquí, su nombre comenzó a resonar con mucha más fuerza en el cine argentino. Consolidó su posición como uno de los actores más importantes del país con una serie de películas que formarían parte del canon del cine argentino: La Patagonia Rebelde de 1974. Encabezó La Tregua. La película fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera en 1974, convirtiéndose en la primera producción argentina en llegar a esa instancia de la Academia de Hollywood. Era la primera gran señal de que Brandoni era un actor capaz de sostener en solitario el peso de una película exigente. Pero la intensidad artística de esos años era inseparable del peligro político. Brandoni era un militante activo, sindicalista y radical, en un país que se precipitaba hacia el abismo. En 1974, la AAA colocó su nombre en las listas de amenazados. Fue obligado a tomar una decisión que ningún artista debería tener que tomar: abandonar su país para salvar su vida. El exilio fue para Brandoni una experiencia traumática. Se fue a México con su familia. Llevaba consigo el peso de la incertidumbre y la angustia de dejar atrás todo lo construido. Sin embargo, el exilio fue corto, apenas 10 meses. Brandoni no toleraba la distancia de su tierra, de su gente, de su teatro. El regreso al país no significó seguridad. Apenas unos meses después del golpe de Estado que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina, Luis Brandoni, Marta Bianchi y otro colega fueron secuestrados al terminar una función en el Teatro La Salle. Los captores actuaron por orden del temible Aníbal Gordon, jefe del grupo de tareas de la ESMA. 5 horas duró ese calvario. Fue luego que el general del ejército ordenó su liberación con una advertencia clara: debían cesar con sus actividades políticas. La verdad es que zafamos por milagro, diría Brandoni muchos años después. Con la recuperación de la democracia en 1983, Brandoni volvió a los escenarios y a las pantallas con una energía renovada. El país necesitaba reírse, llorar, reconocerse, y él estaba ahí para ofrecerle eso. Pero el hito definitivo llegó en 1985 con Esperando la carroza, una comedia familiar negra que se convirtió en el fenómeno cultural más importante. El personaje de Brandoni, Jorge, y especialmente una escena en la que lamentaba con exasperación que a su madre le habían dado 3 empanadas que le sobraron de ayer. Esta escena se convirtió en uno de los momentos más citados y reproducidos del cine nacional. Brandoni siempre aclaró que esa escena no era cómica en su guión original. La filmamos con absoluta seriedad porque el personaje era un cinismo sobrenatural. El humor surgió del realismo, de la precisión con el que actor habitó esa mezquindad.
Y eso es precisamente lo que lo hizo inmortal. A lo largo de su carrera, Brandoni participó en más de 60 películas. Pero el teatro fue siempre el amor verdadero de Brandoni. Participó en cerca de 70 obras a lo largo de su vida, con una dedicación y una continuidad que muy pocos actores argentinos han igualado. Luis Brandoni tuvo una enorme experiencia televisiva, una serie llamada Nada en 2023 para Star Plus y Disney Plus, que le deparó una de las experiencias más singulares de su carrera: actuar junto a su amigo personal de décadas. En dupla junto a Robert De Niro, la serie fue un éxito en América Latina, España, Italia y Estados Unidos. Brandoni estaba muy orgulloso de ese proyecto y tenía planificada la grabación de una segunda temporada que iba a filmarse en Nueva York y se iba a llamar Todo, cuando la muerte lo sorprendió. Luis Brandoni era un hombre de convicciones fuertes, capaz de sostenerlas incluso cuando le costaban amistades o reconocimientos. Paralelamente a su actividad artística, Brandoni ejerció el cargo de secretario general en la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983. A sus 86 años, Brandoni daba una lección permanente sobre la vitalidad artística. Lejos del retiro, seguía protagonizando obras de teatro, filmando series y planificando nuevos proyectos. El arte era para él no una actividad, sino una forma de existir. Su última obra teatral fue ¿Quién es quién?, que fue protagonizada junto a Soledad Silveira en el Teatro Liceo de la calle Corrientes, funciones que llenaban la sala de un público que lo reconocía como un monumento viviente. Las funciones se interrumpieron de manera abrupta. El sábado 11 de abril de 2026, Brandoni sufrió una caída en su domicilio. La caída, según los reportes, se produjo cuando la silla con ruedas en la que estaba sentado se deslizó y cayó, golpeándose la cabeza. El impacto le provocó un hematoma subdural. Fue inmediatamente internado en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires. En un primer momento, los médicos y su entorno mantuvieron cierta esperanza. Durante los días siguientes, la situación se fue haciendo más compleja. Hasta el miércoles 15 de abril, Brandoni respondía a algunos estímulos. Luego su estado comenzó a deteriorarse. En sus últimas 48 horas antes de su muerte, dejó de responder a cualquier estímulo, y sus allegados comenzaron a prepararse para el desenlace. El domingo 19 de abril, Brandoni había cumplido años hospitalizado. Luis Brandoni falleció en las primeras horas del lunes 20 de abril de 2026 en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, rodeado por quienes lo amaban. Tenía 86 años recién estrenados. Las palabras del propio Carlos Rottenberg confirmando la noticia: murió Luis Brandoni. Se va el último primer actor de una generación inolvidable, impulsor del Teatro Nacional. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura. La decisión de velar sus restos en la legislatura porteña, aquel mismo lugar donde en 2015 lo habían declarado ciudadano ilustre. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de Actores. Ricardo Darín habló con total honestidad sobre la noticia. Estábamos distanciados. Conmigo tuvo gestos maravillosos, reconociendo con madurez que incluso las relaciones complejas pueden alojar grandeza genuina. Poco tiempo antes de morir, Luis Brandoni había expresado su deseo más íntimo sobre la muerte con esa mezcla de humor y lucidez que lo caracterizaba. Morirme de golpe, sin molestar a nadie. Me voy a morir lo más rápido que pueda para que digan, qué lástima, se fue. Pulgar arriba y comenta si te gustó este video. Suscríbete y no te pierdas estos informes.